Atenti. Abre sus puertas Goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores. Salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estacionamiento propio. Goleadores. 2482-2121. 093 999 Tomás Gomenzoro 2915. Atrás del frigorífico Modelo. Arturo, ¿cómo te va? Bienvenido, un gusto saludarte. El gusto es mío, Pillo. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, contame un poco las sensaciones que te quedaron después de la asamblea de anoche. Bueno, yo concurrí después de mucho tiempo de estar alejado del club en una situación que se ve a todas luces muy complicada, donde a uno le llegan normalmente versiones por no estar en la interna, por estar alejado hace muchos años, muchas veces encontradas, muchas veces uno no sabe el fundamento o lo que realmente está pasando. Te digo lo que fue mi corta exposición, pues yo tuve la primera hora o las primeras 2 horas, una asamblea que se hizo muy extensa. En principio toda la directiva, o gran parte de ella, 6 de 11, renunciaban, los otros 5 ponían el cargo a disposición. Dije en ese momento que me parecía que no era momento para que el club quede acéfalo en el medio de un campeonato, que me parecía que eso no, incluso había un vacío estatutario, ¿no? De cuál sería el procedimiento a realizarse en esa eventualidad. Sí me puse a la orden para lo que crea necesario la directiva, de darles un apoyo en base a los años, a la experiencia y al tiempo que uno estuvo ahí. Bueno, y un poco fue lo que quedó. Lorenzo revió su posición, que era la de renunciar en un momento, y bueno, se quedó en eso, ¿no? Que iba a haber elecciones totales probablemente a fin de año. Se va a buscar la unidad en la institución y Lorenzo quedó en llamarme para ver desde qué lugar puedo aportar experiencia o en temas que sean álgidos colaborar. Bien, hace un ratito charlamos con él, con el actual presidente, nos dijo justamente esto, que en un ratito te iba a llamar a vos. Creo que me decía Oscar que el otro que estaba también en la asamblea como expresidente era Curuchet y que iba a charlar con ambos, a ver de qué manera, de qué forma o a través de qué camino se puede transitar este momento para poder salir adelante. Ahora, Arturo, hay una realidad. Todos los que están vinculados directo o indirectamente a Danubio saben que la única manera de transitar ese camino para recomenzar a desandar y comenzar con cosas diferentes es que vos vuelvas al club. La pregunta que te la han hecho 1000 veces me parece que también corresponde ahora. ¿Vas a volver en diciembre al club cuando se generen las elecciones? Mirá, lo voy a considerar, es un tema que no es solo personal, atañe a la familia, a mis actividades. Lo que sí me comprometí es a dar una mano. Eso lo pensaré en su momento. Yo recién voy a empezar a acercarme al club, a ver cómo está todo, cuáles son, en qué situación está la institución. Tratar de acercar gente de diferentes lugares, tratar de unir, un poco recomponer, y después veremos el lugar que se considera donde puedo dar una mano. No creo que necesariamente deba ser el de la presidencia, no la descarto, pero tampoco lo aseguro, porque hay muchos temas en los cuales evaluar para tomar esa decisión. De alguna manera lo que al decir o al expresar me voy a ir acercando de a poco al club para ir viendo, seguramente para que tomes de primera vía la información de esas versiones que te llegan a vos, que por ahí en algún caso pueden ser hasta contradictorias. Pasa por ahí el tema. Bueno, claro, es muy difícil juzgar, yo ya te decía, muy difícil juzgar la actuación de una directiva y muchas veces con números fríos, ¿no? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto no se vendió? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué están haciendo? Uno como viejo dirigente, digamos, sabe que muchas veces
lo que se rumorea o lo que pueda haber o lo que se dice, muchas veces es injusto o es fruto de falta de información. Esa es la realidad. Otras veces no, y puede no serlo, y realmente puede ser que en algunos temas no se estén haciendo las cosas bien, ¿no? Lo que es importante, que yo le dije ayer a la directiva, cuando asumió Lorenzo, yo el otro día lo llamé para ponerme a la orden, justamente en esos temas, ¿no? En temas, en lo que atañe a poder dar una mano respecto en temas que ellos, por lo que dijeron, se vieron sorprendidos por su inexperiencia, por su inmediatez en llegar de cero a la presidencia de Danubio, que no es muy fácil, ¿no? Hoy día manejar un club como Danubio. Y bueno, y también lo hice anteriormente, lo hice en la época de Oscar, lo hice con Leo. Quiero aclarar que Leo no fue, porque escuché hoy el comienzo del programa, Leo no fue a la asamblea de ayer y me llamó especialmente a decirme que diga que él no está en el país hace tiempo, está en España y creo que llega dentro de 10 días. Bien. Bueno, hecho ese paréntesis, te decía que siempre, de alguna manera, he llamado a los presidentes del momento para ponerme la orden y decir, y la realidad es que, y yo lo entiendo y lo considero humano, se me consultó poco y nada, ¿no? Bueno, lo cual no me parece mal, cada cual quiere tener su impronta, hay muchos temas que se quieren llevar de manera personal y cada directiva tiene su modo, pero creo que ese es un gran error. Y nosotros explicábamos ayer que tuvimos la suerte de podernos ir de Danubio hace ya 10 años, dejando al club en una situación inmejorable, donde lejos de tener deudas, Danubio tenía... hace poco me tomé el trabajo de ver el balance del 2010, memoria y balance al momento de irnos. Bueno, yo tenía cerca de $1 millón en diferentes bancos, más 2 millones que nos debía el Grupo Casal, que en ese momento tenía las cuentas congeladas por todos aquellos embargos que tuvieron, que después las pagó. No solo eso, a nosotros al asumir Danubio tenía que arrendar canchas para practicar, arrendábamos el polo, el fútbol infantil tenía que arrendar las canchas de creo que de la caja bancaria, no teníamos una sede acorde a lo que debe ser Danubio, la sede fue reformada totalmente y el estadio ni hablar, ¿no? El estadio tenía unas carencias enormes en infraestructura, no solo para el periodismo y en cabinas, sino vestuarios. Los vestuarios de Danubio eran obsoletos, eran unos recovecos tan chicos que muchas veces los clubes venían y se iban y ni siquiera se bañaban en el estadio porque no lo permitía. O sea, todos esos temas, sumado a que en ese momento las juveniles de Danubio caminaban muy bien, y los verdaderos activos de las instituciones, que no son la punta del iceberg que se ve, ni siquiera es la plata que puede haber en el banco, sino que son los jugadores de las juveniles. Ese es el verdadero potencial de una institución para aquel que sabe mirar la economía. Arturo, yo decía hoy, perdóname, decía hace un rato con el presidente, con Lorenzo, lo charlábamos con Oscar también, que acá hay dos situaciones que se dan que son muy parecidas en ámbitos diferentes. Hasta el cansancio hemos dicho nosotros que el principal activo que tienen los clubes a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol son los derechos de televisión. Y no cobran hoy, siendo dueños del espectáculo, o dueños del activo, mejor dicho, no cobran lo que debieran cobrar. Y por ahí de repente el intermediario termina llevándose más plata de la que de quien ofrecía el negocio, porque justamente era el dueño del mismo. Salvando la distancia, vos lo llevas a los jugadores y pasa lo mismo, porque la sensación que queda es, pero lo digo en Danubio, lo digo en varias instituciones, que se hacen determinadas negociaciones, que cada vez es más difícil vender, y que la esencia del dinero no termina llegando al club, que en el medio, por distintas circunstancias, por necesidad, porque tuviste que ir previamente rematando parte de la ficha de ese jugador porque no tenías dinero, por compromiso, por intermediarios, que a veces son más de uno, por el jugador, el 20% que se tiene que llevar de toda transferencia, la plata que le termina entrando a Danubio, al club que sea, porque esto pasa en varias instituciones, lo ha pasado, es sensiblemente inferior a la cifra originaria por la cual se vende. Entonces, vos sos el dueño del activo y no recibís lo que tenés que recibir. Entonces, así es imposible. O sea, si no damos vuelta a la pirámide y nos damos cuenta que los clubes son dueños de los jugadores, desde el punto de vista, obviamente, de la ficha, y que son dueños de los derechos de televisión,
por más que lo negocien hasta el 2025, vamos a seguir empantanados de la misma manera en los mismos temas. Bueno, es así, eso nosotros lo empezamos a vivir cuando cambian las leyes FIFA y en principio los jugadores que en una época eran, digamos, tal vez más, ¿no? Pero eran cautivos de las instituciones hasta los 25 años, sin necesidad de hacer aumentos más allá de los generados por IPC o por bueno, empezamos a ver que los clubes hacían erogaciones importantes en captar y en mantener las divisiones juveniles para que de repente un jugador podía quedar libre sin más a los 18 años. A raíz de eso, eso obligó a los clubes a tener que hacer de repente 30 contratos o 40 contratos con jugadores de proyección y con jugadores que de repente uno piensa que van a caminar y después no. Eso fue un tema de inflación. El tema de la venta de jugadores siempre es un tema estresante. Nosotros, nuestro equipo, porque por supuesto que no solo yo, estaba rodeado de una cantidad de gente, y me rodeé especialmente y traje al club una cantidad de gente en comisiones. Nos vimos enfrentados a una cantidad de momentos en los cuales hubo que ponerse muy duro con representantes, para vender jugadores, pero por primera vez, y fue en ese momento, que las instituciones perdieron la potestad sobre los jugadores, y perfectamente un jugador que uno invirtió muchísimo se podía ir. Entonces se daba mucho que un representante de un jugador te decía, bueno, mirá, este jugador tiene que ganar $7.000 por mes, y si no, me lo llevo. Y estaba habilitado, digamos, legalmente para hacerlo. Fue así que yo, siendo presidente de Danubio, en un momento se nos fueron Scorsi y Van der Putten, los jugadores de proyección que en juveniles pintaban muy bien. Después ellos se arrepintieron, quisieron regresar al club, pero ya fue tarde. Más adelante, Sergio Rodríguez, Rivaí Rodríguez, creo que Nacho Amarilla, y no recuerdo cuál otro, pero son jugadores que, más de lo que te digo, Danubio perdió el capital que había invertido y un buen día se fueron. Entonces uno se vio, y por primera vez en ese momento, ante la disyuntiva de tener que negociar con los representantes, porque si tenían la voluntad del jugador y el jugador no quería firmar, el capital que significa el jugador, el club lo pierde. Fue así, ya te digo, en ese momento una de las cosas más estresantes de ser presidente fueron la cantidad de enfrentamientos. En un momento nosotros teníamos una oferta por 4 jugadores del Grupo Casal de 2 millones, nosotros teníamos 3, que tampoco era una cifra, pero bueno, pero la contraparte era se van del club. O sea, claro. Es muy fácil negociar cuando se tiene posibilidades concretas de hacerlo, pero cuando uno ve que pierde, entonces eso trajo aparejado un nuevo tema del fútbol uruguayo, ¿no? Los empresarios, con la voluntad del jugador, empezaron a tratar de negociar, y muchas veces los clubes no llevaban la mejor parte. También hubo otras diferencias. Por el tema de televisión, cuando yo era presidente de Danubio, cobrábamos $7.000 por mes. 7.000, o sea, era casi insignificante. Hoy día es mucho más la cifra, yo creo, sinceramente que no la tengo muy clara, pero ahora están en $60.000 mensuales, 10 veces más. Y hay también otras entradas muy importantes en cuanto a lo que son, por ejemplo, las participaciones en las copas internacionales, y hay también otro tema que no es menor, que la contraparte de estas leyes FIFA que llevaron a que los jugadores tal vez puedan quedar libres en un club si no quieren hacer contrato. FIFA creó lo que se llama derecho de formación y solidaridad, que de alguna manera tiende, para mí no lo compensa en absoluto, en su totalidad. Eso que hizo FIFA fue para beneficiar a los clubes europeos, pero era una especie de contraprestación contra eso. Bueno, y además ha ingresado mucho dinero. Una vez que yo me fui también, por ejemplo, cuando Cavani se vendió, cuando se vendieron varios jugadores. En el caso de Cavani, yo creo que un pase de Cavani, en las cifras que se manejaron, tal vez entraron $2 millones al club. Claro. Por una venta anterior.
O sea, es complicado el tema en general. Yo estoy preocupado por Danubio, por supuesto, porque la Asamblea, más que nada a decir presente, a tratar de dar una mano. Sí creo que las directivas anteriores han... a mí no me sirve tanto el argumento de somos inexperientes, o cuando uno ve o se siente con ciertas carencias necesariamente, un dirigente lo que debe hacer es acercar al club en comisiones a gente de capacidad. Nosotros salimos en el 2010, en el 2008, antes de irnos, 2 años antes, porque ya nosotros no nos fuimos de un día para el otro, ¿no? Nos fuimos, habíamos creado 2 comisiones, justamente para blindar a Danubio, dotar de un asesoramiento de gente con experiencia. Uno fue la comisión de notables, donde había una cantidad de gente, entre ellos Juan Lazaró, Nelson Chapezoni, Miguel R. Recalde, Fernando Nodar, Jacobian, Samuel Jacobian, el Coco García, Jorge Salón, en fin, toda gente de peso y de experiencia. Bueno, no solo nunca la llamaron, sino que yo creo que de alguna manera en los peores momentos nunca lo tomaron como debió ser, como un respaldo de experiencia hacia la institución. Y por otro lado, nosotros nos fuimos en el club, cuando nos fuimos teníamos un presupuesto de $260.000, con otro dólar, ¿no? Acá se habla de dólares y parece que el dólar fuera, pero eran $260.000 con un dólar a 20, ¿ya? O sea, estamos con un dólar a 38 o 37, 10 años después, o sea que no era tampoco, no era un presupuesto por demás preocupante. Sí, era un presupuesto a tener en cuenta porque eran más de $3 millones al año. Y bueno, pero de ahí en más, ya te digo, yo creo que se dejó ir a esa gente, creo yo que más por negligencia que por motivos de otro tipo, como digamos jugarse la personal y no querer delegar cosas. Bueno, yo creo que en la medida que se entiendan las directivas que deben traer comisiones, comisión de venta, comisión de contratos, comisión de fútbol, y dotar en esas comisiones a gente idónea, comisión de finanzas, que no necesariamente deben ser dirigentes, pero que sí pueden dar un respaldo al dirigente, ¿no? Yo pienso que por ese camino va, y bueno, en base a eso fue que me ofrecí voluntariamente para donde ellos consideren necesario dar una mano. Arturo, te consulto, ¿qué conocimiento tenés vos hoy de lo que pasa entre parte de la barra y la actual directiva? Yo se lo pregunté derecho a Jorge Lorenzo, que lo termina reconociendo, porque nosotros habíamos dado la información hace unos días atrás que en uno de los partidos se terminan siendo un par de dirigentes y cuando llegan a sus respectivos coches tenían las ruedas tajeadas, pinchadas. Y hay una interna que nosotros sabemos que es bastante dura. ¿Qué conocimiento tenés hoy de lo que está pasando en la interna de Danubio? Bueno, es muy triste todo eso, pero el sentimiento de tristeza y preocupación, pero te vuelvo a decir, también tengo versiones muy encontradas, porque yo he tratado de hablar con todas las partes. Y incluso se le preguntó a Lorenzo al comienzo de la asamblea, él hizo referencia a que se habían visto expuestos a una cantidad de acciones, a ponerles palos en la rueda, no dejarlos actuar, a presionarlos. Cuando se le preguntó específicamente quién, cuándo y por qué, no hubo una respuesta clara y concreta en ese tema. De todas maneras, eso está inmerso dentro de lo que te digo, un club convulsionado, muy dividido, a diferencia de lo que pasaba hace muchos años, cuando nosotros estábamos, que ni siquiera había lista opositora, no existía oposición, nunca tuvimos un enfrentamiento en una elección, porque siempre fuimos la lista única, con un apoyo casi que unánime. No pasaba eso. Hoy día está muy atomizado, hay muchos grupos. Una de mis prédicas ayer fue darles a entender que Danubio es un club que no se puede dar el lujo de dividirse, que las guerras intestinas van a terminar, y más en la situación que se vive actualmente, destrozando la institución. Y que sobre todo la gente más joven, que piensa, que vio y que de repente está acostumbrada a un Danubio, con determinadas fortalezas,
un Danubio ordenado, o que ha estado siempre peleando los campeonatos y que le ha ganado finales a los grandes. Bueno, esa no es la realidad de la historia de Danubio. Danubio, cuando yo era chico, yo le comentaba, ganarle a un grande se festejaba 15 días. Absolutamente. Vos lo sabés. Sí, sí, absolutamente. Bueno, o sea, era poder ganar una final a un grande. El único que lo hizo fue Danubio, por primera vez. Me refiero en el 2004, porque hasta ahí nunca había pasado. Claro. Poder llevar a que se juegue una final, como nosotros lo pudimos lograr en el 2004 en Jardines, fue histórico, porque hubo una guerra política, mi hermano Laaf, una cantidad de presiones para que eso no aconteciera, y al final pudimos jugar una final en Jardines. Creo que creó un antecedente eso después para más adelante y para que otros equipos también lo pudieran hacer. Pero de la misma manera que ellos pueden ver un club fuerte, yo les decía, en muy pocos años se puede destruir todo eso. Han caído imperios, han caído mucho más. Una institución se puede resquebrajar y hasta desaparecer si no se hacen las cosas como es debido, y sobre todo la pelea de la unidad. Si no hay unidad, somos pocos, y creo que esto se saca con unión, tirando todos para el mismo lado. Bien, bien. Arturo, te agradecemos este rato, queremos charlar contigo por una asamblea importante justamente de la institución. Seguramente Lorenzo, por lo que nos dijo nosotros hace un ratito, te va a llamar en el día de hoy, y en función de eso veremos cómo sigue caminando la institución, que termina, y creo que la noticia más importante, adelantando Oscar sus elecciones para diciembre de este mismo año. Claro, eso es lo que quedó también estipulado ayer, si bien no lo establecían, digamos, los estatutos para hacer diciembre. Eso es lo que quedó de alguna manera, y lo que en la próxima asamblea allí en el mes de noviembre se va nuevamente a reprobar, pero esa es la idea de que en diciembre haya elecciones. Arturo, gracias por estar, fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias.